Hola, doctor, buenos días. Hola, Hola, ¿cómo están? bien, Buenos días, gracias. Buenos días. ¿qué tal? Bueno, ¿ya estamos todos? Ok, bueno, entonces vamos a empezar revisando la tarea. Y entonces la tarea consistía en vamos a platicar de aspectos teóricos sobre las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. En especial, vamos a platicar de las revisiones sistemáticas y metaanálisis asociados a ensayos clínicos, ¿no? Entonces, la idea es que en la primera clase habíamos reflexionado sobre lo que era un ensayo clínico y digo, sobre lo que era un metaanálisis. Después habíamos empezado a trabajar un metaanálisis que pudiera ser para nosotros, y ahorita vamos a hablar solamente de metaanálisis o de revisiones sistemáticas relacionadas a ensayos clínicos. Entonces, en lo que llegan más clientes, ¿qué les parece si hacemos un pequeño recordatorio de qué demonios es una revisión sistemática una revisión sistemática de la literatura? Alguien, nada más en lo que esperamos 2 minutos más. ¿Qué es una revisión sistemática de la literatura? Paulina. Pues una revisión sistemática es la búsqueda de literatura con una metodología específica. Ajá. En la que vamos a tratar... ¿Cuál es esa metodología? Omar González, ¿cuál es? Ella dice, tiene una metodología específica. ¿Cuál es el método que siguen las revisiones sistemáticas? Primero, Omar González. Primero buscan responder una pregunta de investigación. ¿Qué método es ese? Mediante la pregunta PICO. ¿Ese método cómo se le llama? Método científico. Ok. Y entonces, ¿el método científico cómo empieza? Con la observación. Con la observación de un problema, bien. Y después de la observación de un problema, surge la pregunta. La hipótesis. La hipótesis. En este caso, la hipótesis es la creación de una pregunta PICO. Pero la pregunta PICO es solamente para las intervenciones. PECO. Entonces, ¿PECO para qué es? Eso es para estudios observacionales. Se me olvidó la receta. Estudios observacionales. Factores de riesgo. De exposición a factores de riesgo. Exposición y outcome. Claro. Entonces, perdónenme, déjenme voy con una hojita blanca. Y aquí lo tengo. Entonces, lo que habíamos acordado es que entonces pueden ser para intervenciones, que era la pregunta PICO, para estudios observacionales, ¿no? Paulina, ¿cuál es la palabra para los estudios observacionales? Se me olvidó, discúlpame. PECO. ¿Y qué significa PECO? Ay, me gusta el pecado, pero ¿qué significa, Paulina? Ya sé qué significa pecar, pero en este acrónimo, ¿qué significa la palabra PECO? La P es de la población o de los pacientes. La E es de los factores de riesgo o la exposición. La exposición a un factor de riesgo. Eso es muy importante porque de repente, como tenemos déficit de atención del investigador, entonces uno quiere todos, ¿no? Sí, quiero saber cuáles son los factores de riesgo para cáncer, ¿no? Y, púchale, pues hay un montón de factores. Entonces, tendríamos que irnos paso a paso, uno por uno, ¿sí? Entonces, y siempre tener un comparador. Cuando tengo una exposición, digamos, a tabaquismo, ¿cuál sería su contraparte? O tabaquismo. ¿Mande? El no tabaquismo. Exactamente. Entonces, aquí el comparador es el no exposición. ¿Sí? Y Shelha, ¿y cuál sería el outcome o el desenlace? Shelha, ¿cuál sería el desenlace? Pero ¿de qué estábamos hablando? ¿De no te preocupes, tabaquismo? Perdón, te agarré
Y con los dedos en la puerta, Shalha, no te preocupes. Ariel, ¿cuál sería el desenlace? Si es tabaquismo y cáncer, desarrollar cáncer. Puede ser desarrollar cáncer, ¿ok? Emma. Desarrollo por de cáncer. cáncer, muy bien. ¿Qué otra cosa puede ser? Shalha, segunda Enfisema. oportunidad. Muerte. Claro, muy bien. Muy bien. Omar, ¿qué otro puede ser? ¿Alguna complicación como enfisema, EPOC? Enfisema, claro. Muy bien. Entonces, ¿Complicación de alguna otra enfermedad? complicación, ¿como cuál? Pues, por ejemplo, los pacientes con COVID que se compliquen más por ser fumadores. Padrísimo, muy bien. ¿Podrías hacer esa palabra? Me encantó esa, ¿eh? ¿La podrías hacer? ¿Podrías hacer toda la palabra peco? Toda la palabra peco, ni ahí. La población sería los pacientes con COVID. Ajá. Pacientes La, con SARS. Bueno, pacientes que tengan la enfermedad COVID-19, ¿sí? ajá, la exposición sería el tabaquismo, presente o pasado, futuro no, pero presente o pasado. Ajá. La no exposición no fumadores y el outcome sería la complicación hacia, pues, no sé, la intubación o el ingreso Neumonía grave. SARS, a ¿no? la El unidad de del cuidados SARS. intensivos. Totalmente, muy bien. ¿Hay alguna otra más? ¿Hay alguna otra pregunta que se hagan ustedes en la clínica, además de peco? Pies. Pies, Norma, ¿qué es eso de los pies? Es para pruebas diagnósticas y estudios de sensibilidad y especificidad. ¿Y ahí cuál sería la P? Pacientes o población. Ajá. ¿Puedes poner un La I, ejemplo rápidamente? lo del algoritmo que tenía la doctora para el diagnóstico de vértigo. A ver, pero tienes que hacerlo como pies. Entonces, acuérdate que una revisión sistemática tiene que ver con el método científico, que fue lo que habíamos dicho inicialmente. Entonces, no podemos soltar las palabras así empíricamente, sino que tenemos que tener un orden. ¿Se entiende la diferencia entre ser empírico y soltar preguntas así como, "Oh, ¿cuál es el Ok. proyecto diagnóstico o cuál es la utilidad diagnóstica de tal prueba?" Ok, A intentar hacer el método científico. ¿Sí, Norma? ok. Recién nacidos. Recién nacidos, muy bien. Ajá. La I de Ahí intervención. sería la intervención. No sería I de intervención, ¿verdad? No, sería innovador o Sería el innovación. innovador. Ajá. Sí. Tal vez la prueba, el SOFA, que es una prueba de predicción de mortalidad. Ok. Entonces aquí le voy a hacer el SOFA. Ajá. ¿Y cuál va a ser mi estándar de oro? Normita. Híjole, eso sí no, el estándar de oro para... Pues aquí está bien difícil porque quizás el estándar de oro sea muerte, Muerte. Ajá. ¿no? El estándar de oro sea esperarme hasta que salgan de la UCIN y ver si al salir de la UCIN se murieron o no se murieron, ¿no? Ajá. Entonces ese sería como mi desenlace. ¿Y cuál sería la S? Ay Dios, lo estoy diciendo mal. La sensibilidad. Y entonces la S sería sensibilidad, ¿sí? Esa es la S de pies, ¿sí? Sí. Aquí en este caso todos van a llegar a saber si murieron o vivieron muerte, o aquí el estándar de oro puede ser egreso de la UCIN. ¿Sí? Nosotros hicimos un estudio de estos y utilizábamos una escala. Nosotros teníamos a recién nacidos, me quedó aquí bien feo, pero lo voy a hacer acá de este lado. El estudio que hicimos nosotros fue, ay Dios. El estudio que hicimos nosotros fue con recién nacidos, pero no agarramos a todos, sino agarramos a los niños prematuros, a los menores de 1500 gramos. ¿Ves el cambio de población? Sí. O sea, aquí hay un cambio de población muy grande. Entonces tengo este cambio de población de 1500 gramos y nosotros en el innovador, eso fue cuando yo era chiquito hace millones de años, utilizamos una madrinola que se llamaba una escala igual como el SOFA,
que se llamaba CRIP 2, y nuestro estándar de oro era seguirlos al egreso de la UCIN para ver cuál era el estatus al egreso de la UCIN. Y con eso lo que pudimos calcular fue la sensibilidad y la especificidad. Obviamente que si calculas sensibilidad y especificidad, calculas valores predictivos positivos, valores predictivos negativos, ¿no? ¿Qué otra cosa más, Paulina, calculas para las pruebas? O sea, cuando tú quieres ver si funciona una prueba. La verosimilitud. La razón de verosimilitud, positiva y negativa, ¿sí? Listo, ¿no? ¿Sale? ¿Sí? Pero lo que nos truje Chencha a esta clase, ¿cuál es? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase, estimada Shelja? Pues vamos a ver, De Lo- todos estos, ¿cuál vamos a ver? PECO, ¿Cuál? PECO, o sea, la pregunta PECO, ¿no? No. Omar González Marcos. La tarea de hoy, ¿cuál va a Ahorita, ser? pues, se supone que íbamos a revisar un metaanálisis, Y vamos a revisar un metaanálisis, ¿no? la metodología. No, si quieren vemos, la clase de hoy, Ariel, ¿de qué era? ¿Te acuerdas? ¿Qué vamos a revisar? Era hacer una presentación sobre revisiones, la utilidad y las características de las revisiones sistemáticas y de los ensayos clínicos aleatorizados. De revisiones sus- sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados. Muy bien. Y entonces borramos esto, ¿no? Y nos vamos a quedar solamente con los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Sale? ¿Qué demonios son los ensayos clínicos aleatorizados? ¿Qué es? Un experimento con una intervención sobre dos grupos, una intervención controlada. Ok, entonces es un estudio experimental. ¿Qué significa que sea experimental? Hay una intervención sobre una población o grupo. Que hay una intervención, ¿sí? ¿Y quién hace la intervención? ¿Cómo se dice? Puede ser el investigador Investigador. o pueden ser personas ajenas, ¿Y dependiendo cuál es la si razón por la ciego, cual doble hace? ciego o así, ¿no? ¿Qué mueve a la gente a hacerlo? Tiene un efecto Una esperado, duda. entonces el desenlace lo estima, lo Sí. espera observar. ¿Quién hace más experimentos? ¿Quién es el que más hace experimentos? Es De el comparar todo los el tratamientos. personal de salud, ¿quién es el que hace los experimentos? La farmacéutica. La farmacéutica. El 99% de los ensayos clínicos son patrocinados, vamos a ponerle el 95%, son patrocinados con la industria farmacéutica. Y si son patrocinados con la industria farmacéutica, ¿cuáles serán los desenlaces que se esperan? ¿Sí se entiende? A favor de su Sí, producto. Positivo, Mejoría, producto, mejoría. A favor de su recuperación. producto, ¿no? A ver, uno a la vez. A favor de su producto o mejoría Pero para... ¿cuáles son los desenlaces? Hace ratito decíamos que teníamos desenlaces. Entonces, habíamos mencionado que uno de los desenlaces que nos interesa es muerte. Nosotros como médicos, lo que nos interesa es que el paciente no muera. Y por ahí habían dicho que no desarrolle ¿Curación? cáncer. Y por ahí habían dicho que no sea intubado. O minimizar complicaciones. Complicaciones, ¿sí? ¿Y la industria qué busca? Dinero. No. Ventas. Curación. De los desenlaces. ¿Qué desenlaces busca la industria farmacéutica? Por lo general, Curación. Pero curación. Yo digo que Mostrar curación. diferencias con los tratamientos actuales. se buscan desenlaces intermedios. ¿Qué son los Control. desenlaces intermedios? Estos serían desenlaces finales. Estos son los desenlaces que le gustan a los médicos y que le gustan a los pacientes. ¿Pero qué son Mejorar los síntomas, Curación. como disminuir dolor, ¿Cómo qué? disminuir dolor. Ah, bueno, eso también nos gusta a los médicos, ¿no? No manches, eso también, eso. Sandrita, quitarle el dolor a alguien es súper bueno, eso no es intermedio.
Ese es un final. O sea, quitar el Dar dolor. diferencias entre el tratamiento actual y el tratamiento nuevo para Ok, mejorar busca- síntomas. ok, O control aquí- de cierta enfermedad, o sea, ¿no? vamos Por paso ejemplo, por paso. control de cifras Voy a- tensionales. Voy a ahondar en lo que dijo Ariel, ¿no? Dice, buscan innovar, o sea, buscar un nuevo medicamento que ayude. Que Pero sea esa no es superior. La pregunta Ruthie Cruz, es, ¿a qué le llamamos un desenlace intermedio? Un ejemplo de desenlace intermedio, Sandra Lucía. Alta, bueno, no sé, puede ser alta hospitalaria más no curación de la enfermedad. O sea, ¿en qué momento se va el paciente de alta, pero no se ha curado? Simplemente ya Ese no tiene todavía lo criterios tomo para como estar. final, ¿eh? O sea, que se vaya a su casa. O sea, es un buen desenlace. El hecho de que los pacientes no estén en el hospital es un muy buen desenlace. Un desenlace intermedio, les voy a contar un chiste. Por ejemplo, había un lugar que se llamaba Framingham, más o menos en el siglo pasado, que era una ciudad muy pequeña donde la gente se movía poco, y ahí hicieron un estudio cardiovascular súper chafa, súper sesgado, todo lo mal que se puedan imaginar, todos los sesgos que han visto en las clases del doctor Talavera, todos los tenía el estudio de Framingham, ¿no? Y ahí descubrieron que el colesterol se asociaba con mortalidad, ¿sí? Colesterol. ¿Sí? ¿Se han oído hablar del colesterol? Sí, sí saben lo que es el colesterol, ¿no? Sí, Shelja, ¿qué es eso del colesterol? Bueno, el colesterol es una molécula que se intercala en las células y que también forma hormonas, tiene un ciclo muy complejo del ciclo peridropentanofenantreno, es una molécula vital para el cuerpo. Eso es el O sea, no hay colesterol. manera que el colesterol, lo podemos decir que el colesterol se asocia con enfermedad cardiovascular, ¿no? Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, estos cuates sí lo asociaron. Y entonces, el desenlace intermedio no era mortalidad, porque estaban gorditos, más placa de ateroma, más diabetes, más hipertensión, sino solamente por el puro colesterol. Y entonces ellos inventaron un medicamento que disminuía el colesterol, no que disminuía la mortalidad. No que voy a disminuir la mortalidad, sino que disminuye el colesterol. A esto se le llaman desenlaces intermedios. ¿Alguien podría poner otro ejemplo? Control de la glicemia. ¿Cuál? Control de la diabetes mellitus, de la glicemia. Oh, exactamente, muy bien. Glucosa, ¿no? Entonces. La presión arterial también. Claro. O sea, no quiero que no se muera el paciente, sino que quiero que esté muy bien controlado. ¿No? Entonces, ¿cómo se murió? Se murió porque estaba bien controlado 10 años y el último segundo se murió, ¿no? Se descontroló un día y le dio ABC. Entonces, hipertensión, tensión arterial, funcionaría como un outcome intermedio. ¿Qué otro outcome intermedio se conocen? Es igual que así como el colesterol, los triglicéridos. Aquí, ¿no? Aquí tienes Vamos a darle un medicamento para bajarle los triglicéridos. Oye, ¿y eso baja la mortalidad? Bueno, no lo baja, pero yo me siento más tranquilo, ¿no? El ácido úrico. El ácido úrico también. Triglicéridos. ¿Qué otro? Ácido úrico. Bueno, creo que con eso ya queda. Yo les voy a poner otro más que a mí me gusta, que es la densidad mineral ósea, ¿no? Entonces, los medicamentos suben la densidad mineral ósea, pero eso no significa que disminuyan las fracturas. Entonces, el desenlace final de densidad mineral ósea sería, el desenlace final de densidad mineral ósea sería fractura, por ejemplo. Y el desenlace final de tensión arterial, ¿cuál sería? Un EBC. Muerte, EBC, infarto. muy bien, muy bien. ¿El de glucosa? Diabetes. Cetoácido. Puede ser daño órgano blanco, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y de ácido úrico? ¿Qué se les ocurre? Ataque de gota. Gota. Gota.
Entonces, hay algunos que sí se relacionan cañonamente con uno con el otro, ¿no? Hay unos que sí tienen una relación plena, pero no todos se relacionan, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Lo que hay que tener cuidado cuando yo estoy revisando un estudio es que este estudio no tenga outcomes intermedios que muestren que haya diferencias significativas, pero que no necesariamente sean clínicamente específicas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los metaanálisis, a la hora de juntar muchos tratamientos, incrementan el tamaño de muestra y pueden probar cosas que sean estadísticamente significativas, pero que no sean clínicamente significativas. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí. Sí. Muy bien. Y entonces, lo que voy a hacer es que, como habíamos acordado, ahorita vamos a trabajar con la presentación de Alejandro Nogués. Alejandro, ¿estás por aquí? Sí, doctor, aquí estoy. Ah, no te había visto, no te sigo sin verte. Entonces, tienes exactamente 10 minutos para hacer tu presentación y después platicamos. ¿Te parece bien? Sí, doctor. Si quieres, yo te paso las diapositivas. Bueno, esta es una revisión sistemática y un metaanálisis del beneficio de dar quimioterapia después de una cirugía con intención curativa en cáncer de colon. Entonces, ¿me puede dar la siguiente, doctor, por favor? Este es un estudio aleatorizado, un estudio de los 90s, donde a pacientes con cáncer de colon les quitaban el tumor, les quitaban el colon y los aleatorizaban a recibir o quimioterapia, que es el brazo de arriba que dice 5-FU-leucovorin, o observación. Y aquí tenemos los desenlaces, que es periodo libre de enfermedad y supervivencia global. La supervivencia global y si morían más o no. Y aquí vemos una supervivencia global a 3 años de 83 en el grupo de quimioterapia contra 71 en el grupo de observación, con un hazard ratio de 0.78. Entonces, con este decían, bueno, se reduce la mortalidad si damos quimioterapia. Y ¿me ¿podemos pasar la siguiente diapositiva, doctor, por favor? Gracias. Entonces, este metaanálisis lo que trata de responder es si el tiempo que pasa entre la cirugía a la quimioterapia impacta en la supervivencia de los pacientes. Como el estudio previo hay varios ensayos clínicos, es un estándar dar quimioterapia en las etapas clínicas, sobre todo 3. Pero la pregunta de si el tiempo impacta, 4, 8, 12 semanas después de la cirugía, es la pregunta que trata de responder este metaanálisis. ¿Podemos pasar la que sigue? La que sigue, por favor. Entonces, este es el estudio que presento, es un estudio publicado en JAMA en 2011, es la asociación entre el tiempo de iniciación de la quimioterapia adyuvante, que así le llamamos a la quimioterapia que va después de la cirugía, y su impacto en supervivencia en cáncer de colon. La que sigue, por favor, doctor. Entonces, este es el modelo arquitectónico que ellos tenían. Son pacientes, el estado basal son pacientes con cáncer de colon resecados y con quimioterapia adyuvante. Ya todos le dieron la quimioterapia. Y la maniobra, la principal, la definieron como una quimioterapia antes de las 4 semanas después de la cirugía. Y la comparativa, hicieron varios brazos cada 4 semanas a ver si eso impactaba en su supervivencia. El desenlace fue supervivencia global, o sea, la muerte o no, y la supervivencia libre de recurrencia, es decir, si impactaba en que regrese o no regrese el tumor. De 1975 al 2011 encontraron 196 artículos, 188 los excluyeron por no ser relevantes, 27 no eran de cáncer colorectal, 97 no tuvieron quimioterapia adyuvante, 64 no decían el tiempo en el que pasó entre la cirugía y la quimioterapia, encontraron 10 potencialmente relevantes y 12 que venían de abstracts o citas. De estos 22, excluyeron a 12, porque 4 no eran originales, 1 no decía el tiempo,
1 no tenía la comparación entre los tiempos y 6 tenían datos de poca validez, por lo que se quedaron con solo 10. Estos 10, en 10 de ellos decían la supervivencia global, que creo que es el dato más fuerte, y el otro que es un derivado como el que acabamos de ver con el doctor, que es la supervivencia libre de recurrencia. Los estudios, estos 10 estudios solo se incluyeron si los factores del pronóstico eran relevantes, si se describieron adecuadamente y si los grupos comparativos estaban equilibrados. Entonces, fueron 10 estudios, 9 fueron cortes y solo uno fue un ensayo clínico. Con esto tuvieron una N de 15.410 pacientes, 10 con supervivencia global y 6 con supervivencia libre de enfermedad. Aquí tenemos el forest plot. Tenemos arriba el forest plot de supervivencia global y abajo el de supervivencia libre de enfermedad. Aquí tenemos los 10 estudios, como les dije, solo 10, los 10 reportaron supervivencia global y abajo se ve más pequeño los estudios porque solo 6 reportaron la supervivencia libre de enfermedad. Y hicieron una comparación por cada 4 semanas, es decir, hacia el lado izquierdo de la unidad tenemos si empezamos la quimioterapia antes de las 4 semanas y después por cada 4 semanas de retraso. Entonces, aquí tenemos la supervivencia global, por ejemplo, de 1.14, el hazard ratio, de 1.10 a 1.17. Ellos concluyeron que retrasar la quimioterapia más de 4 semanas impacta en un 14% de probabilidades de morir, ¿no? O sea, aumenta 14% la probabilidad de morir por cáncer de colon. Y en la supervivencia libre de enfermedad sucedió lo mismo, 1.14, de 1.10 a 1.18. Son realmente muy similares, lo que quiere decir que pues, aquellos pacientes que recurren seguramente van a morir, ¿no? Por eso es que creo que tienen estos mismos datos. La que sigue, doctor, por favor. Entonces, la interpretación de esta revisión sistemática y metaanálisis fue que el retraso de la quimioterapia adyuvante en el cáncer de colon resecado impacta de forma negativa en la supervivencia global y libre de enfermedad, ambos con un hazard ratio de 1.14. Las limitantes que nos pidieron describir, yo encontré varias. Una, que el 90% de la población viene de estudios de corte, ¿no? Y solo uno es un ensayo clínico. Entonces creo que es una limitante muy importante. Otra cosa que es muy importante, no se estudiaron ni establecieron cuáles eran las causas de retrasos de la quimioterapia. Puede ser que aquellos pacientes que no recibieron quimioterapia era porque estaban en mal estado funcional y no porque los médicos hayan querido retrasar la quimioterapia, ¿no? Y tal vez estos pacientes que estaban en mal estado funcional murieron por otras razones ajenas al cáncer, ¿no? Y bueno, la palabra en náhuatl que puse yo fue ixpolotl, que significa ojo. Ok. Bueno, entonces, bueno, no sirve de mal ejemplo porque pues no tiene ensayos clínicos, nada más tiene uno. No identifiqué cuál era el ensayo clínico que estaban buscando, ¿no? Pero podríamos utilizarlo, ¿no? ¿Sí te quedó muy claro, Alejandro, que estos no es un metaanálisis de ensayos clínicos? Sí, porque nada más, así lo anuncian, pero nada más es uno, ¿no? Ya que desmenuzas el artículo. Solo es un ensayo clínico. Así lo anuncian, no entiendo. Porque las recomendaciones... El inicio y el cáncer ayudante, pero no, ¿dónde te vendieron que era uno de ensayos clínicos? Pues por el nombre de revisión sistemática y metaanálisis, yo pensaría que son puros ensayos clínicos. Ok, no, para nada. O sea, se puede hacer, como tú ves, un metaanálisis, como habíamos visto anteriormente, se puede hacer metaanálisis para estudios de intervención, se puede hacer metaanálisis para estudios ¿de qué otra cosa, estimada Paulina Martínez? De riesgos. De riesgos, como este caso. Este fue un estudio observacional. O sea, aquí tenías de chile, de mole y de manteca. O sea, metieron de todo aquí. O sea, este es uno de estos estudios donde los metaanálisis hacen quedar a uno súper mal, ¿no? No, o sea, ¿cuál es la principal limitante de este metaanálisis? Estimada Ruth. Solo tiene un ensayo clínico. Que no solamente hay un ensayo clínico, ¿no? O sea, la parte interesante es que metieron ensayos heterogeneidad.
comparado contra un estudio donde era observacional, pero, ¿sí? Entonces, los pacientes no eran exactamente los mismos. Entonces, este tipo de estudios lo que crea es pánico, terror, miedo, y quizás no podamos responder la pregunta. Ahora, Ariel, ¿qué te parece este desenlace que tienen, que es tiempo a muerte? Desenlace hazard radio, tiempo a muerte. Es que, ¿Es intermedio o es final? bueno, es que es intermedio, porque el final es muerte sí o no. Claro, claro. ¿A cuánto tiempo, no? Entonces tú puedes decir final es tiempo a muerte. ¿A cuánto tiempo se murieron? ¿No? Digamos que si lo vamos a poner a 6 meses, no sé. ¿Cuánto tiempo, estimado, ahí, cuánto tiempo crees que valdría la pena seguirlos? O sea, ¿cuál sería la mejor opción de seguimiento, o sea, a estos pacientes? O sea, ¿qué le dices tú a tus pacientes? Tiene que ser un seguimiento largo, debe ser 5 o 10 años al menos. Ah, ok. Entonces, muerte a 5 años. ¿Te parece bien? ¿O a cuánto estaban estos? Sí. Este es de a 5 y 10 años precisamente. Este es a 5 años, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ahora, aquí el hazard radio que estamos teniendo es que la interpretación, ¿cómo sería la interpretación de un hazard radio de 1.1? Sería un aumento del 10% de la probabilidad de presentar el desenlace. A ver, vamos a ver. Entonces, paso número 1, el punto inicial es que es a 5 años, ¿verdad? ¿El seguimiento a cuánto tiempo fue? Sí, 5 años, doctor. El seguimiento fue a 5 años. ¿Y qué significa un hazard radio? Bueno, es la comparación de un grupo A versus el grupo B. En este, el grupo A, ¿cuál es? Es quimioterapia menos de 4 semanas después de la cirugía. ¿Eso qué significa de menos de 4 semanas? ¿Que lo agarro oportunamente? Después de operarlo, la quimioterapia se dio en el primer mes posoperatorio. Ah, ok, perfecto. Entonces lo opero y luego, en rápido y furioso. Menos de 4 semanas. Y en la otra, le doy chance. Observación, ¿no? Que se recuperen, ¿cierto? Quimioterapia más allá de las 4 semanas. Ajá, entonces le doy chancita que se recupere. ¿Cuántos sobrevivieron más de esto? No viene. Solamente viene el hazard radio a 5 años. Y estos de menos de 4 semanas tuvieron 1.1, ¿verdad? 1.14, sí. 1.14, sí, pero tenemos que ver el intervalo de confianza. El intervalo de confianza iba de 1.1. De 1.1 a 1.18. A nada, a 1.18. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? ¿Cómo lo interpretarían ustedes, Fabi Bojorquez? Que pues es muy pequeño, ¿no? O sea, porque eso fueron iguales, de hecho, en los dos desenlaces que dieron, que es mínima. Pues es mínima. Además, en las tablas de Forrest, casi la mayoría, creo que nada más conté como 4, atravesaban la unidad. Exacto, exactamente. Esa es una interpretación un poco más, menos forzada. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Es que el primer paso de la interpretación es ver qué fue lo que pasó con los estudios. Y lo que pasó con los estudios es que estudios pequeñitos no encuentran resultados y estudios grandes encuentran unos resultados súper limítrofes. A disminuir el tiempo a muerte. El tiempo de supervivencia. No si viven o mueren, sino tiempo de supervivencia. Y ese tiempo de supervivencia es muy sutil, ¿no? Entonces, esto hace que leer estos estudios que tienen hazard radios se vuelva sumamente difícil. Pero, regresando, ¿cuál es la diferencia entre un ensayo clínico y un estudio de corte? Jaime Hidalgo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencias o son iguales? Porque aquí los metieron iguales. Pues la principal diferencia es, ¿cómo se llama?
Si son retrospectivos o prospectivos. No. ¿Cuál es la diferencia, estimado César Rojas, entre los estudios, entre un ensayo clínico y un estudio de cohorte observacional? Un ensayo clínico tienes tu grupo experimental y tu grupo control, en donde especificas cuál es tu maniobra desde un inicio y les das seguimiento a lo largo del tiempo. ¿Y aquí? En estudio de corte, nada más evalúas lo que ya pasó, sin establecer, digamos, de antemano la maniobra. Entonces, es un poco más bien haces un análisis de lo que ya ocurrió en ambos casos. Y de alguna manera puedes ajustar a que un grupo de pacientes sea tu control y otro tu, pero pues en realidad nunca se establece la maniobra definida como tal. O sea, no hay una maniobra como bien establecida. Y pues ¿Cuáles sí, son los riesgos de esto? O sea, ¿cuáles son los riesgos imagínense que son oncólogos. Sí. Imagínense ustedes como oncólogos. ¿A quién le dan la quimio rápidamente? ¿A quién se la dan retrasada? ¿De qué puede variar eso? A los probablemente, si yo fuera oncólogo, le daría la quimio a los que están como en mejores condiciones clínicas, a los que tienen dinero para pagarla, a los que se ven como con cierto chance como de aguantar la quimioterapia. A mí me gusta mucho esa César. Así de que, no, yo lo veo que sí aguanta, déjasela caer de una vez, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Quizá, no sé si me explico, que, o sea, eso es así en el argot de, no, así aguanta. O si lo ves viejito y dices, no, mano, no me va a aguantar, no, mejor espérate, porque la cirugía estuvo muy ruda. Exacto. Y en cambio, en un ensayo clínico, ¿qué pasa, Ariel? En el ensayo clínico, la diferencia principal es que, aunque hay maniobra en los dos, la diferencia la asigna el investigador. Entonces, va a ser idealmente aleatorio. Aquí no va a ser cegado lo más probable, pero no vas a cegar con quimioterapia, pero pues, al que le toca, le toca. Si hay dos grupos, si es 1 a 1, a uno le va a tocar a las 4 semanas y al otro le va a tocar a las 6 semanas. Ok, ¿y cuáles son las diferencias? O sea, ¿cuál sería el problema de en un metaanálisis de juntar un ensayo clínico con unas cortes? No vamos a evaluar la efectividad del tratamiento. No vamos a poder evaluar la efectividad del tratamiento porque estamos únicamente con un ensayo clínico comparado con un estudio observacional que probablemente no tenga las mismas características del ensayo clínico, ¿no? No tenemos donde hacer un comparativo de los tratamientos. O sea, hace ratito decíamos que un metaanálisis tiene que ver con el método científico. Y aquí, si en el método científico el inicio de la carrera no era pareja, ¿no? Entonces, el conocimiento que vayamos a tener al respecto puede ser que esté muy sesgado, ¿no? Puede ser que tengamos unos sesgos potenciales. ¿Sí? Pero bueno, nos queda menos de un minuto, entonces lo que les voy a pedir es que nos salgamos, ¿no? Nos paremos tantito para estirar las piernas y nos volvamos a conectar para que veamos otro ejemplo. ¿Les parece bien? Nos volvemos a conectar a la misma, en la misma, siempre y cuando estiran las piernas, vamos a evitar la trombosis venosa profunda, ¿no? Y empezamos la siguiente clase.